Hola, hola, mi gente hermosa. Sean bienvenidos nuevamente a Headhunter Inmobiliaria. Como siempre, les traemos a los mejores mentores. Y hoy tenemos de regreso, luego de su gira por Latinoamérica, a Eduardo. Antes de dar un poco lo que vamos a hablar hoy, Eduardo, por favor, salúdanos, que obviamente todos estaban pendientes de tu viaje. Muchas gracias, Israel. La verdad que un placer y un honor estar de vuelta. Ha sido fructífero. Hemos estado por Colombia, hemos estado también en Perú, ya preparando la siguiente escapada. Pero hoy es un día muy especial porque por fin voy a poder ver en acción y en directo a uno de mis referentes, una de las personas que más ha influido en mí en el tema de las ventas y que la verdad que contar con él es un lujo inmenso. Así que no os perdáis nada y recordad que la grabación está para escuchar de nuevo porque hoy es una verdadera masterclass de, para mí, el mayor referente en ventas que existe en habla hispana, que es Carlos Rosales, que en un momento nos va a contar sus trucos. Claro, así es. Así que bueno, tengo el honor de presentar a Carlos. Carlos es un paisano venezolano que está ahorita en Madrid, pero es un referente internacional en las ventas, trabajo en equipo y mentalidad. Esto también es algo importante que me gustó mucho hacer sinergia con él, porque justamente compartimos la misma alma mater. Somos de la Simón Bolívar, una universidad en Venezuela, que los que nos están viendo saben que, bueno, somos los Simón Bobos, como dicen. Nos caracterizan por ser muy metódicos y muy científicos en todo lo que hacemos, y yo creo que sus resultados hablan por él. Y algo que también me gusta mucho de su personalidad es que todos los que nos dedicamos a esto regalamos mucho conocimiento. Y bueno, quiero hacerle público el agradecimiento porque me hizo llegar su libro. Personas compran personas. Toda la semana me ha estado acompañando este libro y amo las ventas. Y efectivamente, este libro habla sobre eso. Así que, obviamente, quiero, para no hacer tan largo esto, Carlos, bienvenido, esta es tu casa. Pues gente, la verdad, agradecido de esta oportunidad. Tremendo reto me ha puesto Eduardo estar aquí entre este grupo de profesionales. Eduardo, bueno, me habla que yo mentor, pero yo también he aprendido un montón de lo que Eduardo y Israel están compartiendo. Es impresionante cómo nos han ayudado a esa misión que me tracé hace tantos años de dignificar la profesión de las ventas. La verdad que es para mí un gran honor y un compromiso muy grande estar aquí con ustedes. También, oye, quiero honrar y quiero saludar a Sami Yekutieri, que nos acompaña desde Israel y es una persona que la verdad hizo un trabajo increíble con personas, pero además con Sami, cada vez que yo siento que un mercado se pone difícil o cada vez que tú sabes como dicen en México, me achicopalo un poco por la situación y digo que la situación está difícil, yo lo que hago es rápidamente me recuerdo a Sami. ¿Ok? Sami está en un país llamado Israel que está en guerra, pero no literal, no es una figura, no, está en guerra. Y a pesar de ello, Sami no solamente emigró a ese país, sus tres hijas están allá en Israel, dos de ellas están en el ejército y Sami ha sido un exitazo en el mundo inmobiliario allá en Tel Aviv y otras ciudades y es para mí una fuente de inspiración, definitivamente. Cuando se me quiere quitar a mí la quejadera y quiero ver posibilidades, yo digo, bueno, Sami, lo veo y realmente qué bueno. Y además, Sami, quiero darte las gracias porque gracias a ti, pues estamos aquí, hicimos el contacto con Eduardo Israel y su equipo y esto es una cosa maravillosa. Gracias, amigo mío. Efectivamente, gente, vamos a estar hablando de ventas. Vamos a estar hablando de mi pasión. Vamos a estar hablando de algo que hoy estuve precisamente en la Universidad de Navarra, aquí en Madrid, a un grupo muy especializado de personas y todos estaban de acuerdo conmigo que independientemente la labor que desempeñaban, el cargo que tenían, había incluso un militar, ¿ok? Estuvimos de acuerdo que siempre todos estábamos vendiendo algo a alguien, que las ventas, independientemente de lo que tú hagas, salvo que tu destino sea vivir en una isla desierta, el desarrollar tus competencias de ventas es fundamental. Y en un área en donde efectivamente se ha innovado, se ha invertido y ha aprendido un montón, es precisamente con el sector inmobiliario, que entiendo que está la mayoría de ustedes. Así que lo que he hecho en los últimos años es estudiar, vivir las ventas como me enseñó mi padre y como les voy a contar, pero
muy enfocado a meterle academia. O sea, definitivamente lo que está sucediendo en el mundo de las ventas, y creo que Eduardo y Israel están de acuerdo conmigo, que finalmente se nos está pidiendo a nosotros los comerciales ser profesionales. O sea, al igual que esperamos que ese médico que va a operar a un familiar que amamos profundamente, esperamos que ese señor o esa señora haya estado actualizado, que tenga varios libros, que esté en cursos de entrenamiento continuo. Ahora, finalmente, a los vendedores se nos está pidiendo lo mismo. Se nos está exigiendo que podamos entonces utilizar nuevas tecnologías, que podamos de alguna manera mantenerlos actualizados, de utilizar tantos recursos que hay disponibles. Y aquí yo quiero nuevamente a Headhunter Inmobiliaria reconocer por la cantidad de información que da. O sea, lo que hay que ahora es visualizar eso porque una de las cosas que estoy viendo en gran cantidad de clientes a los cuales hacemos mentorías, hacemos cursos, que hay una gran cantidad de gente que se está saliendo de las ventas. Porque ya ese modelo de ser simpático, de hablar más o menos bien, como decimos en mi pueblo, de patear la calle, de saludar y tomar unos cafés, eso se agotó. O sea, ya los vendedores, ¿verdad? Quieren gente, los compradores quieren gente que sepan, gente profesional, gente que efectivamente esté aportando valor, y en el mundo inmobiliario no escapa. El modelo que yo he visto que ha desarrollado Eduardo, el modelo que tiene Sami también, son modelos que no tienen nada que envidiar a los modelos B2B que hemos visto y que hemos instaurado en grandes tecnológicas, bancos o empresas orientadas al mundo corporativo. Y de eso se trata, y la verdad, como les digo, espero el feedback, sobre todo de cada uno de ustedes. Les pido encarecidamente que si algo que yo te diga aquí en esta hora que me estás regalando te suena a Walt Disney, que te suena que eso está muy bonito para un libro o para un artículo y que eso no aplica en tu región o en tu país, por favor, levanta la mano. Yo sé que al final va a haber un espacio para ello, pero yo no tengo ningún problema de que me interrumpas, no va a ser una interrupción, y que me digas si estás o no estás de acuerdo con ese tema, porque de eso se trata estos espacios, de que podamos definitivamente aprender como equipos. Así que, gente, he preparado unas breves láminas que quiero compartir con ustedes, en donde resumo algunos de estos temas que le he estado comentando y que para mí son realmente claves en todo este tema. Esto lo puedo hacer aquí. Ok. Se ve, ¿verdad? Israel. Sí, Sí. se ve bien. Perfecto. Entonces, gracias, Headhunter Inmobiliario. Gracias por esta oportunidad. Y como les dije, tremendo reto me han puesto. Capítulo 1. ¿Dónde nace todo esto? ¿Cuáles fueron estos primeros pasos? Hoy, para mí, estar aquí en Madrid hablando de esto tiene una connotación muy especial, porque mi principal mentor en el tema de las ventas fue mi padre, Francisco Rosales, un inmigrante español, isleño él, que vino a las Américas, que fue a las Américas, perdón, a buscar oportunidades que en ese momento en su país no tenía. Mi padre, como todo inmigrante, trabajó haciendo de todo, créeme, hasta que en un momento entra a una fábrica de corsetería, de ropa interior de damas, ¿ok? Entra como obrero y empieza a escalar posiciones, y por su simpatía y por su don de trabajo consigue un puesto en el tema de las ventas y se desarrolla en esa área de una manera fenomenal. Mi padre se levantaba muy temprano el lunes de la mañana, se montaba en su Fairlane 500, algunos sabrán de qué estoy hablando, y recorría media Venezuela para regresar un viernes en la noche o un sábado de la mañana. Para mí, cuando yo era un poquito más joven, ¿verdad? La época de vacaciones, el verano, era para mí un momento especial. No precisamente para irme tal vez a la playa o al campo como el resto de mis amigos, sino que era una oportunidad increíble para montarme en el Fairlane 500 del padre y verlo en acción, recorrer medio mundo, medio país y verlo interactuar. Por eso, hoy en Madrid, hablar ahora yo aquí en Madrid de inmigrante, oye, me llena de un orgullo increíble de estar aquí compartiendo estas experiencias. ¿Qué me maravillaba a mí de la forma en que mi padre hacía su trabajo? Primero, lo amaba profundamente, amaba a las personas,
pero sobre todo me enseñó o me maravillaba ver cómo él se adaptaba a cada uno de los estilos de clientes que él tenía. Tenía clientes que eran árabes, clientes griegos, clientes españoles, clientes venezolanos, de otras nacionalidades. ¿Ok? Y yo veía cómo él se adaptaba a cada uno de esos temperamentos. No tomaba nada en forma personal. Había veces que él llegaba y se lo querían comer vivo porque habían facturado de más, se habían equivocado, pero a pesar de toda esa situación, al final la gente salía muy contenta con él. Ahí entendí que las ventas no solamente me iban a dar la independencia financiera que en este momento yo disfruto, sino que además entendí que saber vender me permitiría lograr cosas espectaculares en la vida. Por otro lado, a los otros mentores a los cuales tengo que honrar en este espacio es precisamente la academia. Como les dije, sí me di cuenta que las ventas tienen un componente muy de cultura general, de ser gente, de toda una cantidad, digamos, de sentido común. Pero entendí que había que meter la academia. Después de estudiar en la Universidad Simón Bolívar, trabajé como profesor de posgrado en varias universidades y me maravilló ver cómo cosas que decían los grandes gurús de la negociación o del comportamiento humano, ¿verdad? En las distintas universidades, eran cosas que veía hacer a mi padre, quien tenía muy escasa educación formal. Y entonces ahí entendí que esto de las ventas había que meterle profesionalismo, había que meterle ciencia y es algo en que estamos todos incluidos. Otros mentores a los cuales quiero reconocer son a mis hijos. Yo estoy seguro que aquí la mayoría de ustedes que tienen hijos estarán de acuerdo conmigo de la posibilidad de aprendizaje tan importante que nos los dan. Cada uno de mis hijos me ha enseñado una forma diferente de vender. El mayor, Andrés Ignacio, su estilo es desde lo emocional. Él se conecta emocionalmente contigo y obtiene lo que él quiere. El del medio, Luis Guillermo, Luigi, yo no sé si en tu país, me dirás Eduardo, si aquí hubo un cómic, le decíamos comiquita, unos dibujos animados que se llamaba Pinky Cerebro. No sé si en los países de ustedes, que eran dos ratones de laboratorio. Uno era un genio y el otro era un talambana. Luigi es cerebro, una persona que me maravilla como cuando él quiere obtener algo de mí, antes lee las publicaciones que hago, ve algunas de mis vídeos y se prepara. Y de repente me pregunta algo y cuando yo le digo, oye papá, no se puede por A o por B, él me dice, bueno, la verdad que papá lo entiendo, pero qué interesante y me llama mucho la atención porque en tu último artículo tú decías esto y esto va en contra de lo que tú estás diciendo. Te juro por Dios que provoca ahorcarlo, pero no lo puedo hacer porque él está utilizando mi propia información y nadie discute con su propia información. Y el menor, Nicolás, hermano de ellos, pero para mí un hijo, mientras Luigi es cerebro, él es Pinky, es decir, el jugador, el que siempre está con esa sonrisa pícara, que siempre está con esa broma y con esa broma y con esa forma de ser, él logra obtener. Entonces, ahí aprendí con estos tres individuos que hay distintas formas de vender, distintas formas de llegarle a la misma persona o a personas diferentes. Entonces, este fue de alguna manera la génesis, ¿verdad? De lo que fue todo el comienzo. Entender, gente, que las ventas sí requieren unas competencias naturales. Hay que, como toda profesión, quererla, amarla, porque se reciben muchos portazos, se reciben muchos no. Tenemos que pagar cuentas que no son nuestras dentro de la organización, el medio ambiente, toda una cantidad de cosas. Y por eso, al igual que un médico, al igual que un abogado, hay que realmente querer esto que se está haciendo, que es indispensable meterle academia,
que es indispensable entender que esto es una profesión donde hay que estudiar psicología, hay que estudiar PNL, hay que estudiar mentoring. Estoy haciendo ahorita una formación aprovechando en España con la escuela de mentoring española, porque cada vez necesitamos de nuevas herramientas. Y no te digo yo de este mundo de las partes de las nuevas tecnologías. En el segundo capítulo que quiero trabajar con ustedes, quiero compartirles entonces algo que hemos llamado, compartirlo aquí, ¿ok? Las 3 dimensiones del vendedor inmobiliario de éxito. Pero realmente son las 3 dimensiones que los coach ontológicos describen al ser humano. O sea, para el ser humano, gente, según esta tendencia, nosotros somos 3 dimensiones. Y hay que entender esto en el momento de salir a la calle a vender y en el momento de interactuar, ya sea con el dueño de la propiedad o con esa persona que quiere comprar esa propiedad. Los seres humanos somos en primera instancia lenguaje. La razón por la cual nuestra especie es la especie dominante es el lenguaje. Y esto lo reconfirmé hace poco que fui a Burgos, estuve en el Museo de la Evolución y es increíble. Yo no sé si has visto lo que está aquí en España, pero es una cosa, es una pasada. ¿Ok? Y ahí se entendí y reforcé de que el instrumento más poderoso que tiene el ser humano es el lenguaje. Es lo que nos une o nos separa. Es lo que de repente permite que gente que no se conoce, gente que no comparten costumbres, pero a través del lenguaje, a través de las historias, logramos esa cohesión. Entender, amigas y amigos míos, colegas todos, de que no hay palabras inocentes. Todas las palabras tienen una carga emocional. Eso me lo hizo ver hace muchos años un gran amigo cuando en una fiesta un hijo mío estaba haciendo no sé qué, no recuerdo, y yo le grité diciéndole, pero muchacho bruto, ¿por qué haces tal cosa? Y él me reclamó y me dijo, más que reclamó, me lo mostró, me dijo, Carlos, ¿por qué tú le dices bruto? Y yo le digo, oye, es por cariño, es una expresión. Y él me decía, eso no es así. El cerebro de esa criatura está escuchando de su padre, quien tiene autoridad, que él es bruto. Por lo tanto, ese cerebro va a hacer todo lo humanamente posible para darte la razón. Entonces, esto ya dejó de ser algo de que oíamos mucho de las palabras positivas, de que el universo me ama, de que yo soy hermoso. Todo es, no. Hay una connotación antropológica, en este caso biológica, en donde el cerebro de alguna manera entiende o aplica al pie de la letra mucho que nos dice. Quizás cuando estábamos en el colegio una broma, ahora que se llama bullying, nos parecía simpático. Por ejemplo, en Venezuela quizás, oye, no sé, nos reíamos de los españoles y hacíamos burla, pero y era siempre como forma inocente. Para Eduardo Gallego. Y Eduardo decía, no, mira, yo no soy gallego, yo soy Valencia y tal. Pero es lo mismo y no sé qué. Pero no te pongas bravo, Eduardo. Es de cariño. Cuando te toca migrar y también por cariño te dicen veneco o te dicen cualquier otro tipo de cosas, te das cuenta que no es tan agradable. O sea, las palabras tienen una connotación. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que yo te pido hacer en cada una de tus ventas antes es que te autoobserves. Observes qué conversación estás teniendo tú en ese momento. ¿Qué te estás diciendo tú a ti mismo? Porque tu cerebro tiene lo que se llama, lo que los psicólogos llaman la loca de la azotea. Esa voz que está constantemente hablándote. Sencillamente, el tip que yo te doy es que antes de agarrar ese teléfono, antes de escribir ese correo o antes de esa muestra de ese inmueble, revisa qué historia te estás pasando. ¿Es una telenovela de amor y de posibilidades? ¿O es en cambio una historia de dolor y de problemas? Porque eso va a marcar definitivamente tu forma de ser o tu forma de actuar. Observa el lenguaje, tu lenguaje, el interno y el que estás utilizando con tus clientes. La siguiente dimensión que somos los vendedores o los seres humanos en este caso tiene que ver con la emocionalidad. Aquí yo te voy a ser muy sincero
Y quizás debido a lo que Israel explicó al principio, que yo vengo de una universidad, que venimos de una universidad extremadamente técnica, este tema de las emociones a mí siempre me pareció, no sé, paz, amor y marihuana, para de sufrir. Y yo decía, pero espérate un momentico. Si mi inmueble es mejor, tiene una mejor posibilidad de crecimiento, tiene los mejores KPIs, puedo probar matemática y lógicamente que es mejor que cualquier otra opción. Si la otra persona no tiene dos dedos de frente, me va a comprar a mí. El problema es que no funciona así. El problema es que el 90%, no el problema, la realidad es que el 90% de tus decisiones, el 90% de mis decisiones, de las decisiones de tu cliente, ocurren en la amígdala, que es la parte emocional de nuestro cerebro. Y solamente el 10% de las decisiones ocurren en el neocórtex, que es la parte pensante. Entonces, gente, ya no es un tema de que si es romántico o no, sino que es un tema de biología, ¿ok? No somos seres pensantes con emociones, es todo lo contrario. Somos seres emocionales que pensamos de vez en cuando. Por eso, mi segundo tip en el momento de una venta, de una llamada, de una preparación, autoobsérvate. Observa cuál es la emoción que tienes tú en ese momento. Y si tienes miedo, tienes rabia, tienes lo que sea, no importa, o sea, no pelees con esa emoción. Sencillamente, esa emoción te está diciendo algo a la cual tú tienes que hacer conciencia. Pero cuando yo te digo que te observes tu lenguaje o observes tu emoción, el solo hecho de observar impacta. Como dicen los físicos cuánticos, el observador afecta lo observado. Entonces, ahí hay algo que te invito a utilizarlo y a trabajarlo antes de tus ventas. Y la tercera dimensión, somos lenguaje, somos emoción, y la tercera dimensión es la corporalidad, nuestro cuerpito. ¿Por qué es clave esta parte, gente? Porque tu cuerpo habla primero y es 5 veces más creíble que tus palabras. Hey, si te está gustando el contenido de valor hasta este momento, recuerda que esto es totalmente gratuito. Pero la moneda de cambio es que nos ayudes a llegar a más personas. Y la única manera para esto es que te suscribas y activa la campanita para que no te pierdas ninguna actualización. Adicional, acá abajo te voy a dejar el enlace para que te puedas unir a nuestra nueva comunidad en School, en donde contarás con mentorías de diferentes exponentes de todo el mundo, los cuales son especialistas en el mundo inmobiliario y te darán las herramientas para que puedas escalar tu negocio el día de hoy. Así que no lo pienses más, suscríbete ahora. Continuamos con esta sesión. Bye. Nuevamente, y lo reforcé en el Museo de la Evolución. Nuestra especie nació hace 195.000 años. El lenguaje hablado apenas hace 50.000. Es decir, que biológicamente, antropológicamente hablando, hablamos mucho más con el cuerpo que con las palabras. Tercer tip que te doy. Oye, antes de cualquier interacción, que has observado ya tu lenguaje, que has observado tu emocionalidad, observa tu corporalidad. Para mí, amigos míos, el poder de todo esto es que si tú impactas el lenguaje, a ver si puedo aquí dibujar. Si tú puedes impactar tu lenguaje, ¿verdad? Cambias tu lenguaje, cambias tu emoción. Si tú impactas tu emoción, impactas en tu corporalidad. Porque lo interesante del modelo es que cada una de estas tres dimensiones están entrelazadas. Y esto entonces nos da origen a lo que nosotros llamamos en Personas compra Personas el lado B de las ventas. El lado B de las ventas porque hay un lado A. En el lado A de las ventas, seguramente a ti alguna vez te enseñaron, oye, que en esta vida había que tratar a los demás como tú quieres ser tratado. Se conoce como la regla de oro. Pero en el lado B de las ventas, en estas ventas que te estoy compartiendo, hay una regla que es de platino, que dice ahora, trata a los demás como los demás quieren ser tratados. ¿Qué derecho tengo yo de tratarte a ti como yo quiero ser tratado? Hay diferencias de edad, de género, a ti te gusta el fútbol, a mí me gusta el béisbol. O sea,
yo tengo que desarrollar competencias como hacía bien mi padre, que no conocía absolutamente nada del béisbol, pero él algo aprendía para hablar de ese tema que apasionaba a algunos de sus clientes. Entonces, lo aprendió a tratarlos como ellos querían ser tratados y eso fue para mí un aprendizaje increíble. El otro tema fundamental que aprendí en el mundo de las ventas corporativas, trabajando en empresas como Microsoft, como Oracle y otras grandes, ¿verdad? Es que sí, es importante tener una marca. Es importante trabajar en una empresa con una marca reconocida, pero al final del día, las personas compramos personas. Las personas bueno, yo creo que aquí en este aspecto ustedes están más que convencidos de ello, de que puedes estar con una marca impresionante, pero al que le veo los ojitos, al que veo cómo se comporta, no es una marca, no es una empresa, porque las empresas y las marcas son intelequias. Entonces, el tema aquí es que si personas compran personas, el reto fundamental es qué estás haciendo tú para que la gente te quiera comprar primero a ti. ¿Qué es lo que, al igual que hacen las grandes empresas y marcas en mejorar sus productos, en manejar sus procesos? ¿Qué estás haciendo tú para ser mejor individuo, para ser un producto que la gente quiera efectivamente comprar primeramente? Eso es para mí fundamental en todo esto y por eso, nuevamente, el que ustedes estén participando aquí, que estén invirtiendo en esta experiencia de aprendizaje, está haciendo de alguna manera de que efectivamente ustedes sean mejor productos para que puedan ser más apetecibles. Por eso, mi propuesta de valor a las ventas lo manejo a través de 3 dimensiones. La primera dimensión tiene que ver entonces, perdón, con el lenguaje, con yo. Es decir, si personas compran personas, ¿qué haces tú? ¿Cuál es tu plan para hacer un mejor producto? La segunda dimensión que trabajamos en nuestra propuesta es la dimensión del tú. Porque si personas compran, si hay que tratar, perdón, a la gente como la gente quiere ser tratada, surge una pregunta que se hizo un filósofo dominicano, y aquí tenemos gente que está en ese país, que hace muchos años en su canción se preguntaba, mami, ¿qué será lo que quiere el negro? O sea, ¿cómo hago yo para saber qué es lo que quiere Israel? ¿Cómo hago yo para entender cuáles son los resortes psicológicos de Sammy? Para yo poder entonces tratarlos como yo quiero ser tratados y esa parte hay que desarrollarse y por eso el estudiar coaching, el incorporar técnicas de mentoría, el utilizar el tema de modelos psicológicos va a ser fundamental para ti. Y finalmente, el modelo de ventas. Todo eso, amigas y amigas, nos llevan al capítulo número 3. El capítulo número 3 es lo que llamo la dimensión del yo. Aquí estás tú retratado. Y aquí la idea fundamental, amigas y amigos, es un concepto que seguramente ustedes conocen que se llama personal branding. Tu marca personal. O sea, la mujer del César no solamente tiene que ser casta, sino también como actuar consono en ello y comunicarlo. O sea, no se trata de que tú solamente, o sea, no se trata de que tú seas un real profesional en lo que haces, que tú efectivamente aportas valor, sino lo tienes que comunicar. ¿Ok? Por eso, oye, tienes aquí a Eduardo, tienes aquí a Israel y has visto y te invito a seguir a Sammy para que tú veas lo que es construir una marca personal, lo que es compartir conocimiento, lo que es nutrir, porque efectivamente en la medida en que tú desarrolles una marca potente, una marca realmente creíble, tus procesos de ventas van a ser espectaculares. ¿Cómo se trabaja y cómo se desarrolla esa estrategia de marca personal? Nuevamente, el primer paso en todo esto es que tú definas claramente cuál es tu mercado objetivo. El famoso ICP, Ideal Customer Profile, Buyer Persona, no importa. Yo sé que tú le vendes a una gran cantidad de gente, pero sería muy interesante que tú tuvieras claro
¿Cuál es el segmento de personas, de familias, de sectores en donde tú tienes una oportunidad competitiva, donde tú puedes efectivamente, tienes casos de éxito, referencias, y entonces tú tienes claro cuál es el grupo de personas al cual tú quieres que sepan de ti? El segundo paso de tu estrategia de marca personal tiene que ver entonces con tu posicionamiento. Al igual que si yo te digo aquí Apple, si yo te digo aquí Toyota o cualquiera de las marcas o personajes, te vienen a la mente ciertas ideas, ciertos valores. Igual, quieras o no quieras, pasa exactamente contigo. ¿Ok? Cuando las personas oyen tu nombre o oyen tu apellido, ¿ok? Unas pensarán cosas muy buenas, otras quizás cosas no tan buenas y otros ni fu ni fa porque no saben quién eres tú. Entonces, define cómo quieres ser percibido. ¿Cuál es el mensaje que tú quieres que la gente tenga en su mente? Y el tercer paso, muy elemental de este proceso, yo le voy a estar compartiendo a Ismael, además de la presentación, para que la puedan compartir, un ebook que desarrollé para explicar este tema con mucho más detalles de lo que es o cómo construir tu marca personal. Y el tercer paso, gente, es comunicarlo, porque lo que no se comunica no existe. Entonces, eso en este negocio de las ventas y especialmente en el que tú estás es realmente fundamental para poder desarrollar este tema. Las personas compramos a otras personas o confiamos en otras personas básicamente por dos dimensiones. Hay una dimensión que es la dimensión profesional. Efectivamente, me doy cuenta que Luis Alberto sabe lo que dice que sabe. O sea, que profesionalmente me convence. Pero eso no es suficiente. En el ser humano hay otra dimensión que es la parte humana, que es la parte personal. ¿Ok? Es decir, ¿qué también me cae Karen? O sea, me doy cuenta que Karen es realmente espectacular en lo que hace, pero quizás, pues, no, es un ejemplo, ok, no conecto como persona. O sea, si tú quieres generar confianza, esa confianza se genera por esas dos dimensiones, la parte profesional, la parte técnica, pero la parte profesional también. ¿Cómo te conectas? Porque tú seguramente conoces gente que profesionalmente son espectaculares, pero como personas dejan mucho que desear. O gente que como gente son increíbles, como dicen en Colombia, son divinos, pero como profesionales se le ven las posturas. Entonces, hay que desarrollar tu marca personal desde el punto de vista de tu profesión, de lo que tú haces, de lo que tú investigas, pero también tú ser una persona a la cual de gusto conversar. No quiere decir que ahora tú te conviertas en un payaso, una payasa, en decir chistes y sonreír en forma plástica. Se trata de que genuinamente tú te sientas bien. Hay una investigación que te invito a trabajarla, a verla, ok, de Martin Seligman y la Universidad de Pensilvania, donde demostró que el optimismo, el cual se mide psicológicamente, o sea, yo puedo a ustedes compartir un test para medir las 4 dimensiones del optimismo. Y si yo la tendencia y los estudios han mostrado de que si yo los tengo a ustedes en una tabla y mido su nivel de optimismo según estas 4 variables y mido vuestra productividad, seguramente voy a encontrar una correlación entre los que tienen alto nivel de optimismo y el nivel de producción. Y eso tiene cierta lógica, porque ¿cómo haces tú para salir a la calle, recibir 2, 3 no e ir a la 4ª interacción y estar, oye, de una manera elevada y que sea creíble? Entonces, es algo que lo bonito de este modelo de Seligman es que tú puedes de alguna manera entenderlo y desarrollarlo. ¿Qué te recomiendo yo aquí? Que es un resumen y da tema para otro conversatorio. Tiene que ver entonces con el tema de cómo gestionas tu motivación. Aquí, para mí, como dicen en mi pueblo, discúlpenme la expresión, el papá de los helados es este señor. Un señor que ha estado trabajando durante los últimos 40 años el tema de la motivación, pero desde una manera profesional,
desde una manera científica. Aquí, gente, hay 5 elementos que se han demostrado para tú ser, o sea, ¿por qué yo te estoy hablando ahorita de bienestar, felicidad y optimismo? No porque este sea una masterclass de superación personal, no lo es. Es porque en la medida en que tu entusiasmo interno crezca, sea potente, eso se va a percibir. La gente con entusiasmo elevado es como tener tos o tener mucho dinero. No se puede ocultar. Y eso conecta con la gente. ¿Por qué el entusiasmo vende? ¿Por qué vende tanto Sami en Israel? Porque a pesar de lo que él está viviendo, a pesar de que la mayoría de la gente tiene sólidas excusas para decir que no se puede vender un apartamento en un sitio donde lo van a bombardear, él genuinamente muestra posibilidades. No es que sea un disociado y que no pasa nada. Él está muy claro en lo que pero está viendo, y Eduardo es así, Israel también, son personas que estamos viendo, oye, oportunidades de una manera espectacular o realística. ¿Qué te sugiero? Trabaja emociones positivas. ¿Ok? Aquí no hay mucho que negociar contigo. Eso puede ser, no sé cuál es tu formación. Tú puedes tener una capacidad increíble para encontrar cosas negativas o puedes forzarte, al igual que te forzas todos los días a hacer ejercicios, cepillarte los dientes, a producirte la mayor cantidad de emociones positivas. Eso internamente tiene unos efectos espectaculares en todo tu cuerpo. Todo el tema de fluir. Hay un libro maravilloso que se llama Flow, que tiene el fluir es esos estados, por ejemplo, cuando estás jugando tenis o estás en una partida de ajedrez, donde estás absorta en la actividad y el tiempo fluye. Bueno, ese estado de ánimo es psicológicamente y biológicamente muy positivo. Las relaciones, gente, se ha demostrado que ni el dinero ni la salud son predictores reales para tener esa sensación de felicidad y bienestar que todos añoramos. Lo que sí es un predictor real es la calidad de relaciones que tú tienes. Cuida tus amistades, cuida tus amigos, eso te va a permitir un mayor entusiasmo y seguramente te va a permitir vender más. El alcanzar logros, el establecerse metas, celebrarlas y finalmente sentir que tiene un significado. Entonces, en este capítulo resalto la dimensión de lo que tú eres, sin la intención de deshumanizar a nadie, que eres un producto, que tienes que darle cualidades, que tienes que comunicarlos y fundamentalmente trabajar esa parte técnica, esa parte profesional y esa parte también entonces de relación y de estado de ánimo. Una vez cubierto la dimensión del yo, o sea, o que tienes un plan para mejorar ese producto que eres tú, venimos a la dimensión del tú, ¿ok? La dimensión del tú en el libro y en nuestro proceso de formación es la más densa. Y tiene que ser densa porque ya estamos hablando de modelos, estamos hablando de formas de ver la vida. El ejemplo que yo pongo son estos lentes. Dependiendo en donde tú naciste, dependiendo, o mejor dicho, dependiendo de quiénes fueron las personas que a ti te criaron en los primeros 7, 8 años de tu vida, a ti te dieron un lente como ese. Y con ese lente, tú empezaste a ver y juzgar al mundo y lo sigues haciendo. Y eso está muy bien, porque la forma en que nosotros vemos la vida en Venezuela es distinta a la forma que lo ven aquí en España. Pero es que aquí dentro de España, el de Burgos la ve diferente que el isleño. O sea, cada quien que tuvo padres y madres o abuelos diferentes vieron, ¿verdad? O ven el mundo de ciertas posibilidades. Tu lente es tu lente y mi recomendación es que lo sigas trabajando y lo sigas ahorrando, pero ve por la vida. Mi recomendación es ve buscando nuevas posibilidades, nuevos lentes, nuevas formas de verlo. ¿Cómo se traduce esto, gente? En estudio. Carman, McLaren, Robbins y Yulk son algunos de los 50 autores que se han dedicado a observar al ser humano,
que se han dedicado a ver por qué hacemos lo que hacemos o por qué no hacemos lo que no hacemos. Esto es algo que independientemente, que mi recomendación es que independientemente que te va a permitir desarrollar o obtener mejores ventas, definitivamente te va a dar mucho más poder en tu vida. Te va a poder dar posibilidades de entender mejor a otras personas y tener un poder mucho más claro. Así que también, si quieres información, se la pides a Israel. Yo al final te voy a copiar también mi correo por si quieres algo más, hacer doble clic a alguno de estos temas. Pero este es un mundo realmente fantástico que te recomiendo ampliamente desarrollar. Listo. Una vez que tú has trabajado en la dimensión del yo y que has trabajado ahorita en la dimensión del tú, lo siguiente tiene que ver con la dimensión del cliente. Aquí, finalmente, amigas y amigos, lo que queremos es tener un proceso de venta. Déjame prender una cosa aquí ya, perdóname. Ok. Se había ido una luz. Ajá, ok. Aquí lo que yo quiero comentarte, y para mí eso fue un cambio interesante, es que el foco en las ventas no es el número. Y eso para muchos gerentes de ventas es un insulto. El foco en las ventas es el proceso. Es las cosas que tú tienes que hacer. Mucha gente no lo tiene claro. Cuando yo le pregunto a la gente cuáles son tus hábitos no negociables, cuáles son esas actividades que tú tienes que desarrollar para lograr tu venta, es impresionante la cantidad de gente que no te lo dice de una manera contundente. Yo el ejemplo que pongo, y me van a permitir, porque yo sé que aquí la mayoría son mucho más fanáticos que el fútbol y el béisbol. El béisbol es un deporte extremadamente complejo. ¿Ok? Las instrucciones del béisbol son unos libros muy gruesos, muchas reglas, muchas condiciones, una cosa bien compleja, porque cuando me ha tocado explicarle a alguien, me he dado cuenta de lo complejo que es. Pero al final, hay 4 jugadas que toda persona que practique este deporte tiene que hacer todos los días. Tienes que saber lanzar una pelota, tienes que saber atajar una pelota, tienes que saber lanzar una pelota y tienes que saber darle con un palo a la pelota. Sobre estas 4 jugadas se genera la magia de este deporte. En las ventas ocurre exactamente lo mismo. Siendo lo complejo que tú quieras, hay jugadas que son fundamentales y estas son las 4 que trabajo en esta forma de visualizar las ventas. Te lo comparto. ¿Ok? Para mí, esto refleja un nuevo paradigma de las ventas, en donde yo estoy seguro que muchos de ustedes pueden estar de acuerdo conmigo, y es que, y esto se ha probado psicológicamente, las personas amamos comprar. Nos encanta comprar. Libera endorfina, ¿ok? Cuando muchas veces nos sentimos capa caída, oye, salir a la calle y comprarnos, no sé, un nuevo protector para el móvil o un zarcillo, no importa la cantidad de dinero, pero las personas amamos comprar. Comprar es un acto de poder. El cerebro le encanta el poder, el cerebro se excita con el poder, pero la mayoría de nosotros odiamos que nos vendan. ¿Ok? Amamos comprar, efectivamente, pero que alguien nos dé la lata, que alguien de una forma insistente y agresiva nos quiera vender, pues efectivamente eso a casi nadie le gusta. Por eso, lo que nosotros entendemos que ese vender tipo push es obsoleto, sino que aquí el nombre del juego para nosotros es facilitar algo que al cliente le encanta, que es comprar. Entonces, ¿cuáles son esas jugadas a las cuales tenemos que desarrollar en el momento de la venta? El primero tiene que ver con construcción de rapport. Rapport es una palabra muy elegante, pero rapport tiene que ver con algo que es muy antropológico. Rapport es, o hay que entender que a las personas nos gustan personas como nosotros. Y esto no es sexismo ni racismo. Es algo de que si tú estás fuera de tu país, en un entorno diferente, donde la gente habla diferente, si tú vas a una fiesta o vas a una reunión y en un grupo, en un área, oyes hablar como tú oyes, como tú hablas, tú te vas a acercar.
Construir rapport es generar esa empatía. Te quería preguntar, Ismael, para compartir sonido, ¿tengo que hacer algo particular aquí o ya lo comparte de una? Cuando le das a compartir pantalla, creo que te da la opción de compartir todo, Así es. pantalla y sonido. Vamos a ver vamos a ver un breve video, ¿ok? De un comercial donde nos muestra un poco esto, o sea, cómo efectivamente este joven, cuando finalmente fue a conocer a la familia de su novia, cómo funciona esto del rapport y de las tipos de personas. Me dice, por favor, si se oye el audio. Bueno, por fin te conocemos. Sí, tenía muchas ganas de venir. Me contó Laura que estás con la guitarrita todo el día. ¿Es así? Sí, sí, toco tango. Oh, me encanta, abuela. Yo bailo. En realidad es tango fusión. ¿Fusionas? Con rock. ¿Con rock? Sí, sí. Está bastante bueno. Vamos a hacer algo que abarque un poco más a todo el mundo. Creo que por fin alguien superó el risotto de mi abuela. Lo hice yo. Te felicito. Bueno. Y aparte de todo esto que contás, ¿tenés alguna inquietud útil? Estudia medicina, como vos. ¿Y qué especialidad? Neurocirujano. Qué maravilla. A todos nos puede gustar. ¿Ok? Bueno, este joven tenía que saber, oye, de origami, tenía que saber de rock, tenía que saber de tango, tenía que saber cocina y encima medicina. Un poco eso. Tratar y entender que cada uno tiene una forma diferente de ver la vida, ¿ok? Y este joven magistralmente sabía que tenía 5 audiencias diferentes, no que estaban a favor de él para nada, pero cómo esto en las ventas se ve. Yo sé que a ti te ha pasado muchas veces, o a lo que está hecho campo, en donde vas con la familia, está ella, está el papá, está la mamá, está la suegra, están los hijos, y de entrada no sabes quién tiene realmente el poder. O sea, porque de repente es la suegra la que está dando el dinero, o los niños son realmente, como pasa en la venta de coches, unos actores fundamentales. Entonces, ¿cómo haces para de alguna manera, oye, tener conexión con cada uno de ellos? De hecho, en las ventas B2B a empresas pasa mucho eso, en donde, ok, yo tengo una conexión con una persona en particular, pero yo tengo que buscar la mayor cantidad de gente alrededor de esa gente, de esa persona, para yo ser visible, para yo ser, oye, de alguna manera que la gente conozca y ganar confianza. Igual pasa con las ventas como que la de muchos de ustedes hacen. Entonces, rapport es todo lo que tú haces para que efectivamente la otra persona se sienta cómodo contigo. O sea, cómo tú utilizas quizás palabras similares. Si la persona habla rápido, pues tú tienes que también acelerar un poco la velocidad. Todo esto son cosas que es el primer paso fundamental de toda relación humana, pero que obviamente en el tema de las ventas, no te digo yo lo clave que es esta parte. Ok. Una vez que tú has construido rapport, la segunda jugada fundamental es perfilar las necesidades. Yo sé que tú sabes lo que tu cliente quiere cuando va a comprar tu producto o tu solución, pero no me importa. Pregúntalo. Haz que tu cliente lo verbalice. Trata de identificar entonces cómo describe él el presente, el futuro, qué palabras. O sea, te lo digo porque yo me acuerdo cuando cuando yo me mudé de Colombia a Panamá y estábamos buscando apartamento, la señora nos estaba mostrando un apartamento e insistía, ¿verdad? De una manera interesante, que el mejor colegio de Panamá quedaba al lado y que no había cosa mejor que un colegio al lado, ¿ok? Yo le pregunté, señora, ¿usted tiene hijos en edad escolar, verdad? Sí, yo le puedo decir que eso es una maravilla. Y yo le expliqué, bueno, yo tengo dos bebés, uno de 36 y otro de 26, y ambos viven en Madrid. Es más, para mí el colegio al lado no es una bendición, es todo lo contrario, ¿ok? Entonces, perfilar las necesidades, entender realmente, aunque tú seguramente lo sabes, pero que la persona lo verbalice es fundamental. Luego, el siguiente paso es comunicar valor. Valor es algo que no es algo que tú dices o que tú no puedes decir que es valor para mí, ni tu marca, ni tu empresa. Valor lo dice el cliente. Entonces,
esto tiene esta lógica porque si yo logro conectarme contigo y construyo rapport contigo, tú te abres y me cuentas exactamente qué es lo que tú quieres, qué es lo que tú te mueves. Cuando tú me dices a mí qué son realmente, qué te mueves, cuáles son esos objetivos autoconcordantes que tanto mencionan en este certificado de mentoría, entonces en ese momento yo soy capaz de agarrar las 30 características de mi producto o de mi inmueble y solamente utilizar aquellas que yo estoy seguro que para ti son de valor. Y antes del cierre, lo que ocurre es el tema seguramente de un manejo de objeciones. Nosotros, y ya concluyendo ya para dar un espacio a algunas preguntas o algunos comentarios, en el lado A de las ventas, o sea, este modelo no es algo, oye, que yo estoy inventando. Efectivamente, es algo que se conoce, que se ha utilizado, pero en este lado A de las ventas, esto ocurre o se ejecuta a través de esta pirámide, en donde el grosor de cada parte te dice la intensidad. Es decir, esta venta tradicional es una venta en donde el vendedor dedica poco tiempo y esfuerzo a construir rapport con su cliente. No lo considera necesario. ¿Sabes qué? Oye, él sabe lo que la gente quiere. Él está en este negocio hace 30 años. ¿Ok? Habla muchísimo de características y las consecuencias inevitables son una gran cantidad de objeciones. Lo que yo te recomiendo en esta última etapa, en este lado B de las ventas, ejecuta estas acciones, pero invierte, por favor, la pirámide. Dedica mucho más tiempo a construir rapport. Y aquí, gente, la clave fundamental tiene que ver con tu cultura general, tiene que ver con tu entusiasmo, tiene que ver con tu manejo de emociones, porque eso es lo único que te va a permitir esa apertura para reconocer al otro como un auténtico otro, aunque te caiga de la patada. ¿Ok? Entonces, lo primero y que no es muy sencillo y que no es sencillo para nada, construir rapport. Luego, al invertir la pirámide, dedica mucho más tiempo a perfilar las necesidades, a indagar, estudia mentoring, estudia coaching, estudia el poder de las preguntas. Oye, ¿cuándo usar preguntas cerradas? ¿Cuándo usarlas abiertas? ¿Cómo puedo efectivamente disparar ciertas emociones para que el cliente me diga exactamente lo que él quiere? Porque me urge saber lo que él quiere y cómo lo quiere para yo entonces ahora sí echar el cuento. Que mi historia, que mi storytelling que voy a utilizar para venderte, ¿ok? Tiene que ver con cosas que son realmente importantes para ti y que no puedo asumir que por mi experiencia lo sé. Y la promesa básica aquí es que si tú ejecutas cada vez mejor los primeros pasos de construir rapport, perfilar necesidades, comunicar valor, la promesa básica es que vas a tener menos objeciones. Yo he aprendido que la mejor forma de manejar objeciones, aunque hay miles de libros para ello, es no tenerlas. En la medida en que los 3 primeros pasos son hechos con maestría, son hechos de una manera muy profesional, me he visto en que más que manejar objeciones, tengo que responder preguntas porque el esquema ya me permite entonces anular, si se quiere, o tranquilizar esos miedos que el cliente y buscar de manera muy clara que el cierre caiga por su peso. Esos libros de los años 90, de los 99 cierres y cómo utilizarlos, la verdad que no funcionan simplemente porque no tenemos memoria para recordar el cierre 53 o el 51. Yo lo que digo es que en la medida en que tengamos un proceso coherente, ¿ok? Este es uno de ellos, te puede entonces ayudar a llegar al punto en el cual quieres llegar. Así, amigas y amigos, colegas todos, esta es digamos, la historia que quería contarte de cómo hemos estado manejando este concepto de las ventas, cómo hemos ayudado a nuestros clientes a que efectivamente logren mejorar sus números y la verdad que, bueno, estos 16 años trabajando en toda América Latina, también aquí en España hemos tenido clientes, ya tenemos clientes en estos momentos, pues lo ha validado
y ese es, digamos, el tema que queríamos hoy comentar con ustedes. En este espacio, gente, por favor, gracias por esos reconocimientos, esos deditos, esas lucecitas, me encanta. Eso no hay nada que más le guste a un facilitador ver esos emojis. Pero bueno, gente, alguna pregunta, alguna inquietud, alguna denuncia, por favor, aprovecha, abra micrófonos y soy todo oídos. Bueno, Carlos, Edu, buenas tardes. Perdón. sí, adelante. Rodrigo, Este, buenas tardes. Hola Carlos, un gusto saludarte desde Uruguay. La verdad que es un placer escuchar. Me has dejado muy arriba. Estoy en el rubro inmobiliario ya hace muchos años, soy la tercera generación de mi familia y me he sentido totalmente identificado con todo lo que has contado. Y otra cosa que me gustaría agregar, ese aviso que pasaste, es un aviso que se hizo en Argentina, y yo trabajé en una época en una agencia de publicidad donde replicamos el mismo aviso para Uruguay, de una marca de una bebida gaseosa, totalmente así como tú lo dijiste. Nada más que agradecerte, ninguna duda, al contrario, me has amplificado la experiencia de uno y las ganas de seguir aprendiendo, que esto no para nunca, el crédito lo pone uno, así que más que agradecido. Gracias Carlos, y un placer escucharte y espero poder escucharte alguna vez más. Muy amable. Gracias, Rodrigo. Valoro mucho tus palabras y sí, efectivamente, es un montón de cosas que hay que aprender. Es todo esto, bueno, todo lo que hemos hablado de social, o que podemos hablar de social selling, de la IA, nuevas tecnologías, pero de tantas cosas que yo lo que yo doy gracias que menos mal que nos tocó esto siendo unos pibes, siendo unos chamos. Porque si no hubiera tocado esto siendo viejo, no te digo yo. Ahora que hay ganas y ahora hay que esa disposición y con ejemplos que vemos aquí, pues la verdad que nos inspiran. Gracias, Rodrigo. Imagínate que era la época que nosotros recortábamos los avisos. Ahora estamos del otro lado, ¿no? La tecnología full, chat, y bueno, todo lo que son las redes. Así que muchas gracias, un placer. Igual, gracias. A ver, Carlos, obviamente por mi lado, muchísimas gracias. Creo que me ha encantado la charla. Hablar de ventas es uno de mis temas favoritos. Así que justamente esta moraleja me llevo principalmente conectar con el cliente. O sea, no es tanto lo que uno dice, sino efectivamente saber qué preguntas, entender cuál es su necesidad. O sea, hay que recordar mucho y los que nos están viendo la grabación, nos ven desde sus casas, tienen que entender que, o sea, no es tan importante realmente aprenderte un speech o un guión frío. O sea, al final, personas compran personas, así de sencillo. Si el cliente lo dice, es una verdad absoluta. Así como tus hijos usan tu palabra en tu contra, tenemos que justamente buscar argumentos que el cliente ya nos dio. O sea, esto no es inventar el fuego, no es inventar la rueda, esto ya existe. Hay que tener una escucha activa para efectivamente entender cómo nosotros o nuestro servicio puede ayudar a esa necesidad del cliente. Así que, por mi parte, me encanta. Si quieren, alguien más puede hacer comentarios en el chat, puede levantar la mano. A ver, Karen. Karen, por favor. Adelante, Karen. Oye, no, gracias por todo. Yo soy la generación 1. ¿Ah? A ver si sigue, a ver si sigue. Me encanta todo, pero mi pregunta es ¿cómo implementar tantas cosas? Porque por concepto súper bien, pero por ejemplo me quedé mucho con lo que le pasaba a tu papá, que me preguntó cómo llegaba a la casa después de que de repente lo hacían bolsa. A mí eso me quita mucha energía. De hecho, esas son las cosas que me dicen, no, yo ya no quiero más esto, incluso me hace filtrar clientes. Es decir, no, yo ya con este tipo de clientes no trabajo por salud mental. Pero parece que sí se puede, ¿ah? ¿O no? Mira, lo que tú dices es algo que es fundamental, Karen. De hecho, mi padre no supo manejar bien eso y se muere a los 47 años, precisamente, ¿ok? Porque al no haber ese balance vida-trabajo, al haber ese desorden en una actividad tan exigente, ¿verdad? Efectivamente, fundió el motor muy temprano, ¿ok? A 47, después de su tercer infarto, ya nos dejó, ¿ok? Eso es algo que yo he aprendido en la vida. Y ojo, y lo aprendí no por ese hecho de la muerte temprana de mi padre, sino después, o sea,
parece mentira, ¿no? Pero ya después ya caí en cuenta de que cuando a mí me decían, oye, Carlos, pero tú ¿por qué trabajas tanto sábado, domingo, te veo todo el tiempo, ahora que estás en España, te quedas hasta las 12 de la noche para atender el público allá y todo ese tipo de cosas? Y yo decía, bueno, lo que la gente normalmente dice, no, por mi familia, por mis hijos. Pero después cuando empecé a indagar me di cuenta que no, lo hacía por mí, lo hacía por honrar a mi padre, por el ejemplo que mi padre me dio, pero tenía que tener cuidado del precio a pagar. Entonces, a la pregunta cómo lo hacemos hay un ejercicio muy poderoso que es el círculo de la rueda, el círculo de la vida, donde te invito a que coloques en tu vida qué cosas son importantes. Si la familia, el dinero, la instrucción, tu religión, lo que tú quieras, cuáles son esos 5 o 6 y evalúalos, ¿ok? Y ponle ese ejercicio, lo vas a googlear, es muy poderoso y claro, hay que hacerlo con toda la sinceridad del caso, ¿ok? Porque si te engañas, nada. Y empiezas a darte cuenta de que, bueno, que tienes áreas en las cuales conscientemente tienes que meterle, pero efectivamente tienes que, para mí, a tu pregunta, lo clave es tener claro los hábitos que yo tengo que desarrollar en cada una de esas áreas y generar una forma de instaurarlos. Y ahí está lo difícil, porque un hábito sexy, si te gusta tomar cerveza y jugar dominó con tus amigos, ese hábito lo vas a hacer perfecto. Pero aquellos que de repente requieren otro tipo de cosas necesitan una metodología. ¿Qué libro te recomiendo? Hábitos Atómicos. Realmente un acercamiento muy interesante, una herramienta que te permita primero está Hábitos Atómicos y compré aquí en España el segundo, que es Hábitos Atómicos en Acción, que es todo una guía, ¿no? Y que está espectacular. Identificas qué necesitas, cuáles son esos hábitos que te garanticen ese balance de trabajo y empiezas a hacer de una manera prusiana, oye, generar las acciones necesarias. Pero lo primero es darse cuenta, o sea, cuál es el precio que tú estás dispuesto a pagar. Eso me parece genial. Y cómo hacerlo Sí. Carlos, bueno, en el caso mío, te conozco por más de 25 años. He tenido la oportunidad de escucharte decenas de veces. Hemos en privado, en tus conferencias. Bueno, he leído tu libro. Y mira, Carlos, tengo más de 5 páginas de notas de tu conferencia de hoy. ¿Ok? O sea, es increíble cómo la cantidad de cosas que pude extraer de la charla de hoy. Y son cosas muy prácticas, llenas de sabiduría y aplicables de manera inmediata. Comenzando por tu libro, Personas compran personas. En su momento, cuando yo leía el borrador, yo estaba en el mundo corporativo. Bueno, lo leí porque me caíste bien y qué sé yo, lo otro, pero no estaba en el tema de ventas. Hoy, después de tantos años que tu libro fue publicado y que me reinventé y estoy en ventas, me doy la importancia que de verdad que fuiste un genio con detectar a esas personas, compran personas. Y de hecho, fíjate, muchos de nosotros acá trabajamos en empresas muy grandes de bienes raíces, en mi caso Keller Williams, antes RE/MAX, y fíjate que todas las tarjetas de presentación tienen la cara del agente inmobiliario. Aunque la empresa es muy prestigiosa, reconocida mundialmente, y está la cara, porque al final del día están escogiendo a ese agente inmobiliario porque me hizo química y demás. Entonces, todo lo que tú decías, el tema del mindset, de la actitud, es fundamental. Carlos, ambos somos ingenieros en computación y venimos de carreras muy duras, y hemos evolucionado a la parte soft, a la parte de psicología. Y al final claro, la formación técnica creo que es muy, muy importante porque te prepara para dar soluciones, pero la parte soft, la parte psicológica, hace la diferencia. Entonces quiero aprovechar, mi querido Carlos, nuevamente para agradecerte todo este acompañamiento, toda esta sabiduría, todas tus energías positivas, porque soy testigo presencial de que todo lo que dices, también lo ejecutas, y se refleja con una bella relación de pareja que tienes, con un negocio exitoso y con una reputación impecable. Entonces te mando un fuerte abrazo y me da mucha satisfacción verte aquí junto con Eduardo Sánchez y con Israel Vega haciendo equipo
y transmitiendo los conocimientos. Entonces puedo seguir aquí diciendo muchas cosas de ti, pero un fuerte abrazo y gracias. Sammy, perdón, Carlos. Sammy, dijiste algo que ratifica todo lo que dijo Carlos, porque tú dijiste que le compraste el libro porque te cayó bien. No le compré el libro, yo le revisé el libro cuando era un borrador. Edgardo, yo no le compré el libro. Edgardo, yo no le compré el libro. Yo revisé su libro cuando era un borrador y pensé que no íbamos a pelear porque le critiqué absolutamente todo hasta las puntos y las comas. ¿Te imaginas, Edgardo? O sea, le entregué el manuscrito y en cada párrafo tenía cinco mensajes, 5 vainas, y decía, esto no sirve para nada, ¿en qué estabas pensando aquí? Pero fue un regalo del destino, obviamente, pero que tú dices, o sea, algo hice que Sammy me compró a mí porque este hombre dedicó horas, ¿ok? Para revisar y porque soy yo y leo por encima y ok, chévere. No, este punto y coma. Entonces, perdón, fue mutuo. Ya lo creo. Gracias, Edgardo. ¿En qué parte estás tú, Edgardo? En Santiago, en Chile. En Santiago, en Chile, pero soy argentino. Qué bueno. Hasta el último día. Qué chévere, qué bien. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Muy pendientes. Ya que le digo, le voy a dejar todo este material a Israel. Tú, Israel, no sé si lo cuelgas aquí en School, toda la información para que la comunidad lo tenga. Y bueno, y la idea es, por favor, seguir manteniendo todo este contacto y seguir aprendiendo todos con eso, como equipo. Y me parece genial. Voy a compartir brevemente mis datos. Y pues ya Israel, ya nos dirás, ¿ok? Así es. Bueno, por favor, sigan a Carlos en sus redes, aquí tienen los contactos. Igual voy a colgar una captura a pantalla de esto en la comunidad, también para que lo tengan los que van a ver la grabación. Y bueno, efectivamente, esto es una invitación que se mantiene. Si les gusta a ustedes que están viendo la grabación, comenten, por favor, para ver si volvemos a invitar a Carlos. Eduardo, si estás por ahí, danos un feedback, unas palabras para dar un cierre. Por supuesto que sí. Primero que nada, me alegro mucho ver a José desde Chile. Qué alegría verte por aquí. Gracias por estar en la comunidad de School y vamos creciendo. Gracias a Karen por participar. Rodrigo, evidentemente, desde Uruguay. Y, por supuesto, siempre Sammy, que es el culpable de que esto haya pasado. Así que hay que darle su mérito, porque él ha sido el que ha hecho posible que esto pasara. Carlos, solo quiero felicitarte, darte la enhorabuena. El primer, para mí, una sensación que tiene uno cuando algo es bueno es cuando pasa rápido. Y se me ha pasado rapidísimo, toma un montón de notas, igual que Sammy. O sea, lo has hecho ameno, lo has hecho divertido. Me ha encantado el tema del colegio cerca de la casa y me quedo ese concepto porque me parece que efectivamente, como tú dices, nuestra opinión es irrelevante. Lo que opina es lo que importa lo que opina el cliente, lo que busca el cliente. Y creo que nos has recordado que pensamos que lo sabemos, pero tiene que llegar un maestro como tú para recordarlo. Así que yo sí que voto porque vuelvas pronto, que nos cuentes cosas, que colaboremos en todo lo que tú nos dices. Bienvenido a España. Ojalá te quedes con nosotros para siempre. Y de verdad que un honor y un placer escucharte porque creo que, sinceramente, lo que has compartido es de gran valor. Y como siempre, felicitar a mi socio Israel Vega, que trae los mejores ponentes. Así que un buen trabajo, Israel, de verdad, cada vez mejor. Felicidades. Gracias a todos. Ya nos queda en la despedida. Recuerden que acá en la comunidad van a tener en el área de Classroom todas estas clases grabadas. Acá tenemos mentores de todas partes del mundo. Recuerden que la única forma de especializarte, efectivamente, es seguir entrenando. Las ventas es un músculo que jamás debes dejar de entrenar. Así que voy a cerrar con una frase que la anoté aquí en grande, justamente tuya, Carlos, que la mejor técnica para manejar objeciones es que no haya objeciones. Así que gracias por tan excelente mentoría y esperemos nos veamos la próxima semana. Les mando un fuerte abrazo. Bye, bye. Gracias, la próxima semana. Un abrazo. Bye. Gracias. Un abrazo grande. Muy bueno. Que estén muy bien. Chao, chao.